Todos vamos a, vamos a continuar con nuestro tema, pero antes vamos a tener una oración más. Oremos. Amado Señor y Padre eterno, te damos gracias por esta nueva oportunidad, por el privilegio, Señor, de estar en tu presencia, por la libertad que tenemos para entrar en ella. Agradecido, Señor, porque podemos cantar, podemos glorificar tu nombre, pero también, Padre, queremos abrir tu palabra. Y queremos y anhelamos, Señor, encontrar en ella ese consejo oportuno y necesario que fortalezca nuestra vida, que anime nuestro espíritu, Señor, que nos, que nos impulse a seguir ese camino que el Señor Jesucristo nos ha trazado. Guíenos, Señor, al abrir tu libro, bendice tu palabra y bendice cada corazón de tus hijos que están escuchando tu palabra. En tus manos nos ponemos y rogamos tu dirección. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, como decía, vamos a continuar con este tema, que realmente es un tema importante, no solamente por el conocimiento en cuanto, digamos, un conocimiento teológico en cuanto a la persona y la obra del Señor Jesucristo, en cuanto a su deidad, su humanidad, sino también que abarca aspectos prácticos. Por supuesto, esto es el primer paso, el primer punto que estamos viendo, pero el tema de la identificación con Cristo es un tema muy amplio que abarca todos los aspectos de nuestra vida. El desarrollo de nuestra vida espiritual que comenzó en la cruz. Cada uno sabemos, hermanos, en el momento y la circunstancia en la cual el Señor nos ha llamado. Cada uno tenemos ese recuerdo del momento cuando el Señor nos llamó y hemos acudido a ese llamado y a partir de allí sabemos que hemos sido hechos sus hijos. Y es una condición, hermanos, la cual debe crecer en nosotros, pero es una condición que debe acompañarnos en todo momento. Por eso hablamos de la identificación con Cristo, porque abarca todos los aspectos de nuestra vida y tiene que ver no solamente en nuestra vida espiritual, sino que esa identificación con Cristo se debe manifestar fundamentalmente, comenzando con una relación personal, una comunión con nuestro Señor, una relación con aquellos seres cercanos, sea nuestra familia, y así vamos abriendo el círculo, ¿no es cierto?, de nuestras relaciones, y en cada uno de ellos, en los lugares donde estamos, nuestra identificación con Cristo debe manifestarse. Cierta vez un hermano, hablando con él por una inconducta que había mostrado, nos dijo, pero hermano, eso es en la calle, eso es en la calle, no es aquí en la iglesia. Y hermanos, realmente podemos ver allí que a veces hay una incomprensión en cuanto a esto, y se quiere dividir la vida cristiana en lo que es en el local, lo que es en la casa y lo que es en el trabajo. Y hermanos, nuestra identificación con Cristo, repito, debe ser todos los aspectos de nuestra vida. Recordamos, hermanos, cómo se identificó la tribu de Leví cuando Moisés desciende del monte y encuentra la idolatría allí permitida por Aarón. Y Moisés lanza una pregunta y dice, ¿quién está por Jehová? Y dice que la tribu de Leví se puso del lado de Moisés. Nuestra identificación con Cristo requiere, hermanos, primeramente ponernos del lado del Señor. Luego tenemos y hemos visto también el caso de Gedeón. Y cuando Dios llama a Gedeón, y luego de hacerle las pruebas esas que Gedeón pide, Dios le encarga algo y le dice que a la noche que derribe los altares de Baal que tenía en la casa de su padre.
O sea que era la forma en que Dios pedía que Gedeón se identificara con él, derribando esos altares. Y hermano, cuando nosotros miramos nuestra vida, nos damos cuenta que si bien es cierto no hay altares de Baal, pero hay altares de muchos ídolos en nuestra vida. Y es necesario que para identificarnos con Cristo tengamos que quitar eso. Y recordamos también, hermanos, cómo se identificó Josué. Josué, joven, tal vez jovencito, era el ayudante de Moisés. Estaba siempre, dice, en el tabernáculo. Y es una forma de identificarse, hermanos, en la perseverancia en el Señor. Por eso, hermano, digo que esto es un tema muy práctico, porque pasando estos versículos de Filipenses, vamos a ir viendo otros aspectos que hacen a nuestra vida cristiana. Y por eso, hermano, volvamos nuestra lectura a Filipenses 2 y leamos Filipenses 2 y vamos a leer del versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó. Estoy leyendo la versión antigua, digamos, ¿no? La anterior a la 60. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también ensalzó a los sumos y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y lo que están en la tierra y lo que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Hasta aquí, hermanos, esta lectura que la hemos estado leyendo todo este tiempo, y decimos, hermanos, que el desarrollo de los versículos que estamos leyendo se inicia, ¿no es cierto?, desde el versículo 6 en adelante. Se inicia, como hemos mencionado, con Cristo en su gloria preencarnada, cuando dice siendo en forma de Dios, y prosigue hacia su vergonzosa muerte en la cruz. Obviamente, hermano, que para morir, él tuvo que humanarse. Hermano, esa era la condición por la que él tenía que encarnarse, porque si él no se encarnaba, estando en esa condición divina, no podía morir. Ustedes saben que para quitar el pecado es necesario la muerte. Entonces, para hacerlo, para morir, tuvo que vaciarse de su posición preencarnada, pero sin disminuir su persona. Hermanos, era imposible que él hubiera podido humanarse y permanecer en la posición que tenía en su estado preencarnado. No podía hacerlo. Él podía humanarse y lo hizo, pero reteniendo todos los atributos de su persona preencarnada, es decir, su completa deidad. La humillación de Cristo, hermanos, tuvo su culminación con la muerte de cruz, como nos dice también estos versículos. Esta clase de muerte, la muerte en cruz o de cruz, era la más cruel, era la muerte más cruel que se conocía para castigar a un hombre en aquellos tiempos y estaba reservada para los peores criminales. Miren ustedes, el Señor Jesucristo, aquel que no hizo absolutamente nada, sin embargo, fue calificado como el peor de los pecadores. Entonces, además, la muerte de cruz tenía un significado especial para cada uno de las prominentes culturas de aquellos tiempos. Fíjense ustedes que para los judíos la muerte de cruz era una maldición, como lo dice Deuteronomio 21, 23, 24, como dice Gálatas 3:13, lo hace referencia el apóstol Pablo también, tomando estos mismos versículos de Deuteronomio.
Era una maldición el que moría en un madero. Era maldito. Para los romanos era una vergüenza reservada, que era reservada exclusivamente para los esclavos y los peores criminales. Para los griegos, la muerte de cruz era una locura. Los griegos vestían sus dioses con todos los atributos de gloria y belleza, y la idea de adorar a un malhechor crucificado era para ellos algo repulsivo, era la verdadera locura. Ese era, digamos, lo que significaba morir en una cruz en estos distintos poderes, ¿no es cierto?, que se manifestaron a través del tiempo. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, en su gracia infinita y amor inefable para con nosotros, sufrió la peor de las humillaciones hasta el punto de dar su vida para salvarnos de nuestros pecados, y para ello, dice, se vació a sí mismo, se convirtió en siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ciertamente Él es el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Él es digno de ser exaltado, honrado, es digno de ser alabado por toda la eternidad. Frente a todo esto, cabe la pregunta, tal vez en aquellos tiempos y también ahora, ¿cómo puede uno que terminó como maldito de Dios ser el salvador de pecadores que están debajo de maldición? Preguntas que tal vez en aquellos tiempos se hacían y tal vez hoy también. ¿Cómo puede ser que uno que terminó como maldito de Dios sea el salvador de pecadores que están en la misma maldición? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios y morir así? La respuesta lo da la palabra de Dios. La respuesta a esta aparente imposibilidad, hermanos, es tremenda. Cristo muere como nuestro sustituto. Cristo muere llevando nuestros pecados, llevando nuestra maldición. Muere sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. La sustitución, hermanos, llega a ser el hecho central de la cruz. La sustitución llega a ser el hecho central de la cruz y es un acto de Dios, es un acto divino que solamente Dios podía hacerlo allí en la cruz. El soberano del mundo se transformó en el siervo de todos. El soberano del mundo, hermanos, se transformó en el siervo de todos, pero a pesar de ello, continuó siendo y nunca dejó de ser el Señor de todos. Miren ustedes, hermanos, estas cosas tan importantes, ¿no? Que el soberano del mundo se transformó en siervo de todo, pero a pesar de ello, nunca dejó de ser el Señor de todo. Allí en la cruz asistimos, hermanos, a la plena identificación de Cristo con el hombre, con nosotros, con la necesidad del mundo. Como pecadores, a Cristo le fue imputado el pecado. A Cristo le fue imputado el pecado de todos nosotros. Pero hermano, la imputación sabemos que transfiere la culpa. Él llevó nuestras culpas, pero no transfiere ni contamina a la otra persona. O sea que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados, pero dice que la imputación no transfiere la culpa. O sea, transfiere la culpa, pero no la contaminación. No contamina.
O sea que el Señor se mantuvo siempre en un estado de impecabilidad. Acompañó el Señor a la necesidad del hombre en su pecado, pero no porque compartiera el pecado de ninguna manera. Su naturaleza sigue siendo santa e incorruptiblemente santa. Hermanos, debemos resaltar que el que tenía eternamente la forma de Dios, como lo hemos estado mencionando, tomó la forma de siervo, vino a donde estábamos, tomó nuestra naturaleza, entró en nuestro ambiente y por medio de su sangre nos compró y nos rescató para Dios. De manera, hermanos, que Pablo puede decir con toda libertad y con toda seguridad que ya no somos nuestros, que no nos pertenecemos, porque hubo quien, el Señor Jesucristo, quien pagó la deuda de nuestro pecado. He de pagar lo que no debo, lo que no tomé. Qué bueno, hermanos, es leer con atención y regocijo estas escrituras que nos introducen y nos hacen ver un gran misterio. El gran misterio, hermanos, que el mundo no conoce. El misterio, pero el misterio ya ahora revelado. Ese misterio que nos muestra que en Belén admiramos el nacimiento del ser increado, del ser que no tiene principio ni fin. Pero fíjense este misterio, en Belén miramos y admiramos el nacimiento del ser increado y en la cruz contemplamos la muerte del ser inmortal. Hermano, no es este un misterio, pero es un misterio que Dios lo revela en su palabra y nos ha revelado a nosotros a través de las Escrituras para que nosotros podamos gozarnos en la cruz, podamos contemplarle a Él en ese amor tan grande que ha manifestado. Entonces, hermano, cuando comprendemos esto, como comprendió Tomás cuando el Señor se le apareció y le dijo, mete tu mano aquí, y Tomás dice, cayó y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando comprendemos, hermanos, estas verdades, adoramos. Contemplamos la grandeza, el amor y la soberanía de nuestro Dios. Y adoramos, porque comprendemos de que la palabra nos pone frente al misterio más grande más grande que toda inteligencia, que toda sabiduría humana, la venida al mundo del Hijo de Dios. Hermano, no es la venida de un hombre cualquiera. El niño nacido en Belén, el ser que muere en el Calvario, es el más grande misterio que el mundo no conocía. Su persona es todo un misterio que comprendemos en parte, pero este misterio da sentido, hermanos, a todo lo que es el Evangelio. Por eso decía Pablo, grande es el misterio de la piedad. Y Pablo comienza a enumerar, y lo primero que enumera allí dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces vemos que este misterio da sentido a todo lo que es el Evangelio, a aquel ser delante del cual los ángeles se cubren. Murió pendiente de una cruz en un madero de maldición. Este es el acto más noble y más grande que la historia ha presenciado, pero no lo ha comprendido. Este hecho de mérito llega a ser un hecho de mérito infinito y fue hecho por amor a nosotros. Miren ustedes, hermanos, que la humanidad, a pesar de su condición, de su rebeldía contra Dios, Dios siempre ha buscado al hombre, siempre ha buscado al hombre porque puso en el hombre algo que a Dios mismo le pertenece, que es todo su ser interior, su alma y su espíritu. Y es necesario entonces que Él pueda a través del Evangelio
y a través del arrepentimiento el hombre pueda volverse a Dios para salvar lo que hemos recibido de Dios y que permanece en nosotros, dándonos vida mientras estamos en este mundo. Este es el misterio del Evangelio. Este es el misterio del Evangelio, el misterio de la persona que salva por amor al más vil pecador, aunque en su naturaleza humana habitaba la gloria divina, que hizo solo para cumplir su destino, cumplir su ministerio sobre la tierra. Y vemos, hermanos, que se colocó en el lugar de la humillación infinita. ¿Para qué? Para ofrecer un sacrificio de mérito infinito, un sacrificio importantísimo, un sacrificio que iba a redundar en bendición para un mundo perdido, pero iba a redundar también en una aceptación plena desde los mismos cielos, porque desde allí iba a haber la aceptación del Padre, y tal aceptación iba a permitir que él al tercer día se levantase de entre los muertos, como dice, primicia de los que durmieron fue hecho. Veamos, hermanos, qué bueno es comprender que este pasaje apunta a nuestra actitud en relación con los demás. En cierto sentido, no podemos seguir a Cristo, no podemos seguirle ni imitarle en su obra redentora, no podemos sufrir ni morir vicariamente, porque ya lo hizo Cristo y esto nosotros no podemos hacerlo. Pero sí debemos tener este sentir que el Señor tuvo, como hemos leído en el versículo 6, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo solamente podía morir por obediencia. No podía morir de otra manera. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero en el Señor Jesucristo no hubo pecado, o sea que la única manera que Él podía morir era por obediencia, o sea, por obediencia al plan divino. Y cuando nosotros pensamos que Él tenía que morir y que murió, vemos allí ya la humillación. No hay ni hubo más humillación más grande que un Dios tenga que morir. Pero era la muerte expiatoria, era la muerte sustitutoria, era la muerte que iba a dar a luz vida, como dice, sacó a luz el Evangelio. Y realmente, hermanos, cuando miramos estos versículos, podemos comprender realmente cómo Cristo se identificó con nosotros. Qué manera, hermanos, qué manera de sentir lo que ya se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, de vivirlo, sabiendo que debía llegar a la cruz, sabiendo que su pueblo lo iba a rechazar, sabiendo que sus discípulos iban a apartarse de él, aquellos que habían estado con él, caminado con él, pero él también sabía el regocijo que había en los cielos por el cumplimiento, por entregar su vida santa y justa a aquel que lo demandaba de esta manera. Pero hermanos, seguimos un poquito más adelante, hemos visto hemos visto el descenso del Señor, pero rápidamente vamos a ver la exaltación de Cristo, como dice allí el versículo 9, y dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual Dios también le exaltó o le ensalzó hasta lo sumo. La exaltación de Cristo sigue a su humillación. Es el principio divino, el que se humillare será ensalzado, dijo el Señor. Y a todos nos gusta y nos gustaría ser ensalzados más por el Señor.
Pero para ello, hermanos, tenemos que aprender el principio que muestra el Señor en Mateo 11, cuando dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No puede haber ensalzamiento si no hay humillación. Cristo no pudo haber sido exaltado a lo sumo si no se hubiera humillado. Y hermanos, el Señor nos invita y también nos muestra en su palabra que esto es algo que también nosotros, la iglesia del Señor y cada miembro, cada hijo de Dios, debemos buscar. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. La exaltación de Cristo sigue a su humillación. La obediencia es seguido por la gloria, y esta es la ley divina. La obediencia es seguida por la gloria, es una ley divina. Hermanos, fíjense lo que dice Isaías 53:12. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. A consecuencia de su obediencia fue levantado a una posición de gloria y honor, que es aún más alto que la que tenía antes de su encarnación. Porque fíjense ustedes, hermanos, y digo esto, que tomó una posición más alta que la posición que tenía antes de su encarnación. Porque él volvió al cielo, no solo como el Hijo eterno de Dios, sino como el hombre Jesús. Él volvió como el hombre Jesús. Así como no abandonó su deidad al venir a este mundo, hermanos, tampoco abandonó su humanidad al volver al cielo. Con sus marcas, con las marcas en sus manos, en su costado, en sus pies, el Señor ascendió. Y los ángeles decían allí en Hechos 1, este mismo Jesús a quien habéis visto ir al cielo, a sí mismo ha de volver. Y si él ascendió con las marcas de la cruz, seguramente ha de volver también con ella. Y esta es la diferencia. Si Cristo no hubiera muerto, porque en él no hay pecado, pensemos, hermanos, podía haber vuelto, pero sin las marcas de la cruz. Pero la obediencia requería la muerte, requería la cruz, requería los dolores, la identificación con el hombre, identificarse con la necesidad y la culpabilidad del hombre, para cargar sobre él. Como hombre, él fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre. Y ustedes saben, hermanos, que aquí en nuestra versión Valera 60, y dice, le dio un nombre. En el griego más bien dice, y les dio el nombre, que es sobre todo nombre. Y realmente, hermanos, muchos eruditos apuntan a la importancia de esto, de que esta expresión, un nombre, puede significar otros aspectos, pero cuando dice el nombre, está manifestando uno solo, el único, el más grande, el más sublime. Por eso dice, y Dios le dio nombre, o el nombre, es sobre todo nombre. Sabemos que es un nombre especial que le ha sido dado. El versículo 11 nos dice, el versículo 11 nos dice, no, 17:11, el capítulo
el capítulo 17, perdón, el capítulo 17, versos 4 y 5 del Evangelio de Juan, en la oración del Señor, Cristo dijo al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria que el Señor tuvo, el Señor dice: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y leemos ahí Mateo 23:12, el Señor dice también: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El nombre del Señor, el nombre del hombre glorificado. Hermanos, notamos que no es solamente el Hijo de Dios glorificado, sino el Hijo del hombre glorificado, porque ha cumplido su misión, ha cumplido con éxito, con poder, esa conquista del pecado. No solamente conquistó el pecado, sino que venció al que tenía el poder, el imperio de la muerte, que es a saber el diablo. Entonces, después de haber descendido a las partes más bajas de la tierra, el Señor fue exaltado a lo más sublime de los cielos. Y Pablo dice, y utiliza una expresión, dice, por lo cual, que equivale a decir por esta razón, por los motivos, es decir, por haberse humillado. Por haberse humillado de esa manera, Dios también lo exaltó o lo ensalzó hasta lo sumo. O sea, esta expresión hasta lo sumo quiere decir hasta lo más alto, hasta lo más sublime, hasta lo más grande, hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. La humillación, hermanos, fue efectuada por Cristo sobre el mismo, pero el Padre fue quien trató a Dios el Hijo. O sea, hay una obra compartida. La humillación fue efectuada por Cristo sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo, entregando él mismo su vida. Pero Dios el Padre fue quien exaltó a Dios el Hijo. El profeta Isaías contempló en una visión al Señor sentado, dice, sobre un trono alto y sublime, como dice Isaías 6. El que lo contempló en Isaías 53, lo contempló como el varón de dolores, como el experimentado en quebranto. Ahora en el capítulo 6 dice que lo vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. He aquí mi siervo, dice, yo lo sostendré. Y dice, subirá cual renuevo. Era el avance maravilloso del Señor Jesucristo en su humanidad, que lo iba a conducir a una gloria, a una exaltación por parte del Padre. Y el Señor mismo afirma en Apocalipsis 3:21 que Él está sentado con su Padre en el trono de Él. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo ascendió a los mismos cielos, donde fue recibido y exaltado, como leemos allí en Hebreos 1, 3, 4. El apóstol Pablo sigue diciendo que Dios le dio un nombre, o el nombre que es sobre todo nombre, y el texto original parece ser más enfático, ¿no es cierto?, que la versión 60 dice, y le dio en gracia el nombre aquel que es sobre todo nombre, y le dio en gracia el nombre aquel que es sobre todo nombre. Hermanos, hallamos una gran lección para todos. Para una humanidad que solo sabe gloriarse en sus triunfos y que desprecia a los débiles, opinan sobre todo porque no han comprendido la terrible y constante enemistad entre la carne y el espíritu. No han sido humillados por Dios, es decir, no lo expresan
en su manera de actuar. No hay indicio de una naturaleza juzgada y controlada. Hablan de victoria y de estar identificados con Cristo, pero no mencionan la cruz de Cristo. Hermanos, la cruz nos reclama a cada cristiano que tengamos este sentir que hubo en Cristo Jesús. La cruz, repito, reclama de cada cristiano que tengamos este sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto es una actitud ineludible si queremos identificarnos con Cristo. Y habíamos dicho, hermanos, cuando comenzamos con los primeros versículos, cuando dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, habíamos dicho que esta expresión tenía que ver no con un doble mensaje o con una doble actitud en relación a nuestros hermanos, sino que hablaba de una sola dirección. Cuando tenemos ese contacto con el Señor, le amamos, le reverenciamos y nos ponemos a su servicio y nos ponemos realmente bajo sus manos, pero qué distinto es cuando estamos entre hermanos. Muchas cosas desaparecen. Y es por eso que Pablo, apelando a ese sentido de humildad, dice, haya en vosotros el mismo sentir. Y la palabra de Dios nos muestra desde el Antiguo Testamento, y el apóstol Juan nos recalca que si amamos a Dios tenemos que amar a nuestros hermanos. Porque si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, somos mentirosos, dice Juan. Esto, hermanos, lleva en sí una lección concreta a nuestra vida. El sentir de Cristo es asombroso. La cruz es la única que puede enseñarnos cuánto tuvo que humillarse nuestro Señor, que es cabeza de la iglesia. A la vez nos enseña a cada uno cuánto debemos nosotros humillarnos para que el cuerpo sea digno de la cabeza. Para que el cuerpo sea digno de la cabeza, ¿cuánto debemos humillar? Dice el apóstol Pablo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y realmente, hermanos, pensamos que, como decíamos el texto original, y le dio en gracia el nombre a aquel que es sobre todo nombre. Algunos dicen erróneamente, algunos escritores, dicen erróneamente que Cristo recibió como una dádiva aquella a la cual renunció como un premio. El problema está en el hecho de que Cristo nunca antes tuvo el nombre Jesús. Este nombre le fue dado en el momento de su encarnación. Y en Mateo 1:21 leemos que el ángel dijo a José con respecto a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, a través de la Biblia encontramos que Dios ha cambiado nombres a distintos hombres en momentos de crisis en sus vidas. Dios cambió el nombre Abraham por Abraham. Cambió el nombre de Jacob por Israel. Y por dar un ejemplo más, cambió el de Simón por Pedro. Al tomar cuerpo humano, nuestro Señor recibió el nombre Jesús, que significa Jehová salva. Por toda la eternidad mantendrá ese nombre glorioso que es sobre todo nombre. Hermanos, el nombre Jesús lo mantendrá. Porque es el nombre glorioso, es el nombre al cual dice, toda rodilla se doblará. Por eso Pablo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pensemos, hermanos, la majestad y gloria del nombre que es sobre todo nombre. Deslumbrará a toda la creación. Su autoridad será reconocida por todo ser viviente. Toda rodilla se doblará en reconocimiento universal al de la majestad y poder de nuestro Señor cuando el Señor se manifieste. Todos caerán de rodillas ante Él con sus rostros en tierra. El libro de Apocalipsis nos habla de ese glorioso día en el que el universo en pleno ha de recibir homenaje, ha de rendir un homenaje a Jesús. Y el escritor sagrado dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Lo leemos en Apocalipsis 5:13. Y también, hermanos, un versículo en Isaías, que nos va, capítulo 45 de Isaías, versículos 23 y 24, dice, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, y diráse de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Hermanos, estas son palabras que transmite el profeta Isaías, palabras de Dios, de Jehová. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento es Jesús el que habla, el Señor Jesús. Notamos allí la deidad de Jesucristo. Él es Dios. Él es Dios. Y dice, toda lengua confesará. Hermanos, cuántos hombres, cuántas culturas que han pasado y siguen, no tienen en cuenta el nombre de Jesús, el nombre del Señor. Solamente blasfeman, solamente se burlan, solamente hay muestras de descrédito hacia la palabra, hacia el nombre del Señor. Y nosotros sabemos que alguien dijo en una oportunidad que Dios no se cobra todos los días, sino que llegará un día cuando Dios se cobrará todas las cosas juntas. Y ese día será cuando, dice aquel apóstol Pablo, toda rodilla confiese, se doble ante el Señor y confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántas bocas tendrán que decir lo que nunca quisieron decir en su vida? ¿Cuántas culturas tendrán que reconocer lo que nunca quisieron reconocer en su vida? Pero la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios asegura estas verdades y sabemos que ha de ser así. Por eso, hermanos, este tema que hemos comenzado, y esta es la primera parte que tiene que ver con cómo Cristo se identificó con nosotros. Y creo, hermanos, que esto es fundamental porque si nosotros no tenemos una base sobre la cual nosotros podamos seguir edificando o sobre edificando, sería como construir sobre algo vacío. Pero tenemos, hermanos, esta base, la persona de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, la manifestación del Señor y su obra, y ahora nos toca a nosotros, y en los próximos miércoles, si el Señor lo permite, vamos a ir viendo cómo edificamos nosotros sobre eso, y lo primero que tenemos que ver ahora, y lo vamos a comenzar, si el Señor permite, el próximo miércoles, es, ya Jesucristo se humilló
entregó su vida, murió, resucitó, está a la diestra del Padre. Esto lo sabemos. Pero hermanos, ahora nos cabe esto a nosotros. Nos cabe unirnos a Él. Hermano, y esta unión no es algo que tenga que ver sola y exclusivamente con el acto de nuestra conversión. La unión con Cristo, si bien es cierto, tiene su principio, su base también allí, y esto nos da seguridad cuando hay una unión con Cristo real, verdadera, genuina, pero la unión con Cristo avanza, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará, y nos muestra allí un proceso continuo y constante de por vida, porque no es un proceso que Dios comience y lo termina al mes, a los 2 meses, o al año, o cuando alcanzamos cierto nivel espiritual. No, de ninguna manera. Es un proceso de por vida. Dice, y lo perfeccionará, y allí marca un término, y dice, hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día cuando el Señor venga, y cuando el Señor transforme nuestros cuerpos, entonces ya no habrá necesidad de seguir perfeccionándonos, porque ya estaremos a la perfección del Hijo de Dios. Hermanos, este es el tema que vamos a seguir el próximo miércoles, si Dios quiere. Solamente quiero dar un pantallazo de esto. Así que les invito, hermanos, a continuar compartiendo, escuchando. Y también, hermanos, si hubiera preguntas, pueden hacerse, lo mandan al grupo o personalmente. Pero les invito, hermano, y les animo a seguir compartiendo la palabra de Dios, porque realmente creo que son temas muy importantes, necesarios, y que hacen a nuestra vida espiritual. Hermanos, que el Señor los bendiga y bendiga su palabra en cada uno de sus corazones.